tal? Buenas tardes a todos desde México. Comentarles cosas técnicas. Hablaré un lapso de 60 minutos, 65, trataré que no sea más, para que el resto del tiempo sea el escenario y el lugar para la discusión, para los comentarios, las ampliaciones que surjan a partir del movimiento de la pregunta y la respuesta. Entonces, es importante que se conozca el modo de proceder. ¿Qué es lo que yo traigo para ustedes? Lo que traigo es el texto del banquete, donde yo rescaté los puntos que a mi juicio son relevantes para señalar qué es esto de la experiencia proposicional y la experiencia no proposicional. Tomo en cuenta los personajes del diálogo, algunas de sus afirmaciones o negaciones, para a partir de ahí introducirnos en la reflexión filosófica y qué es lo que constituye a la filosofía misma, qué es lo que constituye el quehacer de aquel que se nombre filósofo. Entonces, sin más, comienzo con una cita de Nietzsche que la podemos encontrar en la tercera parte del Zaratustra, cuando habla de la otra canción del baile, que dice así: el ditirambo a la eternidad. Oh hombre, presta atención. ¿Qué dice la profunda medianoche? Yo dormía. De un profundo soñar me he despertado. El mundo es profundo y más profundo de lo que el día ha pensado. Profundo es su dolor, pero el placer es aún más profundo que el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el dolor dice pasa, que termine, pero todo placer quiere eternidad, desea eternidad, quiere una profunda eternidad. Bien, hasta aquí este comentario. Lo que pretendo dejar a modo de señalamiento en esta conversación es el camino que hace ser al filósofo. ¿Cómo se va construyendo el filósofo? Su odisea comienza por el ámbito de la proposición, es decir, del enunciado, de querer decir algo de manera fija, de querer aprender algo que le dé cierta sensación de que conoce algo, que nos otorgue seguridad, que nos otorgue garantía de conocimiento, y a su vez, cómo el pensamiento no se queda contento con ello. Cómo lo que deseamos en un primer momento vuelve a moverse, a ser movido. No nos quedamos satisfechos con lo ya dicho, con lo ya captado en un primer momento. Eso que considerábamos firme vuelve a abrirse para colocarnos de nuevo en la incesante búsqueda de decir algo de algo. Como luego mencionamos, en filosofía es muy complicado hablar de un punto final. Ya en el diálogo del Teteto, Platón nos dice que la filosofía comienza con el asombro. El asombro es algo propio del filósofo. Esto lo encontramos en el Teteto en 155d. Este thaumazo, ¿no? El verbo griego thaumazo, es esa afección por el cual el movimiento del hombre a través del pensar, por el cual el universo cerrado en un primer momento se está comúnmente habituado con los seres humanos. La experiencia proposicional tiene que ver en un primer momento con la concepción de algo sobre mí cerrado y de una relación con el universo también cerrada. No obstante, en la profundización del pensamiento, en el encuentro con las preguntas radicales, se vuelve a abrir esta dimensión de lo inadvertido.
Cuando señalamos algo en un primer momento, es porque advertimos algo. Sin embargo, esto advertido, al volver a entrar en la pregunta, al volver a entrar en el carácter profundo del preguntar, lo advertido, al abrirse, queda inadvertido de nuevo. ¿Qué significa esto? Que la investigación filosófica, que el pensamiento continúa. El decir se va modificando por tratar de poner algo al descubierto, por tratar de decir algo de ese asombro inicial que nos tiene aquí tratando de decir algo. Una cita de John Brun. En Platón podemos ver cómo ese decir va desde el discurso, desde la pretensión de conocimiento y sobre todo desde el mito. Y cómo convergen en esa provocación del asombro. Cómo pueden congregarse discurso, conocimiento y mito. ¿Para qué? Para abrir al hombre a la región de donde proviene, a la región del ser. Ahora bien, lo que voy a mostrar a continuación es ese thaumasein, ese asombro que me generó la lectura del banquete. Voy a intentar decir lo que alcancé a ver en mi lectura, sabiendo que todo decir queda asomado en lo que no se alcanzó a decir. Esta es la experiencia proposicional y no proposicional. Es el sentir al final de la obra que nos muestra Alcibíades al final del diálogo. ¿Qué nos dice Alcibíades al final cuando refiere a Sócrates? Sabemos que él llega al final en un estado beodo, ¿no? Llega ya borracho a tocar la puerta, le abren, lo ponen en un asiento, en un lugar, y le dicen que ahora él hable del amor, pero él dice que no, que cómo lo va a hacer si está Sócrates ahí presente, y que él lo admira en demasía, y que mejor va a ser un elogio a Sócrates. Y ahí Alcibíades nos dice que Sócrates es como los silenos que se abren y tienen en su interior las imágenes de los dioses. Sócrates, ¿no? A través de sus palabras puede volver loca a la gente, nos dice Alcibíades. Hace que uno se sienta avergonzado cuando uno cree saber cosas y cuando hablas con Sócrates te das cuenta de que no las sabías. En este momento Alcibíades se siente apenado porque menciona que luego él siente vergüenza porque ha decidido dedicarse a la política. Y Sócrates le ha insistido que quien decide dedicarse a la política se ha olvidado de sí mismo. En ocasiones, dice Alcibíades, deseo que Sócrates muera, porque sus palabras me atormentan hasta la víscera. Pero si él muriera, yo estaría aún más trastornado, nos dice Alcibíades. Ábrelo, abramos las palabras de Sócrates, abramos la proposición, el juicio, la afirmación, y encontraremos un espléndido tesoro en su interior y un milagroso autodominio que es a lo que aspira el ejercicio filosófico. En este punto que está señalando Alcibíades, al autodominio, al autocontrol. La inscripción del oráculo de Delfos, Egnosis autón, conócete a ti mismo, va a referir aquí con, en la medida en que sepas de ti, tendrá que ver en la medida que te controles a ti mismo. ¿Qué implica que exige este control? Vamos para allá. La conversación en apariencia es absurda, ¿no? Se señala que casi siempre Sócrates habla de lo mismo, repite lo mismo, vuelve a plantear lo mismo, y se dice que de manera inmediata, que cuando uno analiza solo proposicionalmente, solo superficialmente, se dice que es absurdo luego lo que señala Sócrates, ¿no? Que siempre repite lo mismo. Aeidia ton auton tan auta faine talegen. Es decir, siempre se repite lo mismo una y otra vez. Y Sócrates responde ante ello, sí, siempre repito lo mismo y siempre los temas son los mismos, pero esto es más bien una muestra de coherencia, una muestra de unidad. Esta es la experiencia
que uno puede tener con la filosofía. La misma que tiene Alcibiades con Sócrates, que es la que acabo de relatar, es la que uno encuentra con el ejercicio filosófico. Dice Julián Marías, ¿no? Aquella área que luego no nos deja dormir cuando pensamos en esta exigencia. Ahora bien, a grosso modo, los interlocutores del banquete pasan la velada tratando de decir algo acerca de Eros. Eros, representado como dios del amor en un primer momento, ¿no? Todo esto porque se celebra el triunfo de Agatón, autor de tragedias, y Eraxímaco, quien tiene el oficio de médico, propone que se hable de Eros, pues es momento de elogiarlo. Para ello, lo que acontece en el diálogo del banquete es que el primero que toma la palabra es Fedro. ¿Qué nos va a decir Fedro? Él comienza diciendo que Eros es un gran dios, muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres por 1000 razones, pero sobre todo por su antigüedad. Eros es un dios vetusto, anciano, reverenciado por su antigüedad y origina y despierta todo lo que es mejor en el ser humano. Eros es el más antiguo, el más grande, el más capaz de hacer virtuoso a cualquier hombre en su vida y después de su vida. Pone como ejemplos cuando por amor, Eros, entendiendo en este primer sentido, lo que vamos a ir mostrando en esta conversación es la manera en que se empieza a profundizar y la manera en que se empieza a radicalizar aquello que se entiende por Eros. Y esto es una primer forma, este es un primer algo de lo que Fedro está diciendo de Eros como Dios de amor. Y nos señala entonces que lo podemos ver cuando Orfeo desciende al Hades, mitológicamente hablando, para traer otra vez a su amada Eurídice, ¿no? Dice, ese acto de amor, ese acto valeroso nos impele a hacer grandes cosas. Por otro lado, menciona a Patroclo en relación a Aquiles, ¿no? La Ilíada, cuando sabemos que Apolo golpea el casco de Patroclo, luego Euforbo lo hiere con una lanza y ya después Héctor lo atraviesa, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque esto despierta a Aquiles, por el amor que le tenía Patroclo, esto despierta a Aquiles para sumarse a la guerra que no se había sumado. Recuerden que Aquiles ya se va a sumar al último año, ahí en la Ilíada. Esto es lo que quiere señalar Fedro. El amor como aquello que te hace ser grandes cosas, que te explota dentro de ti y te lleva a una transformación. Luego de ello, toca el turno de Pausanias. Pausanias dice que está en desacuerdo en alabar tanto a Eros como lo ha hecho Fedro. ¿Por qué? Porque precisamente va a decir que se ha olvidado decir algo, que en las proposiciones que ha liberado, que ha emitido Fedro, no se ha dicho todo. No se ha agotado la cuestión del amor. Y entonces pregunta Pausanias y abre lo ya dicho. ¿Qué es lo que va a preguntar? ¿Que de qué Eros se está hablando entonces? Que si apelamos a una revisión, no solo hay un Eros, sino hay dos Eros. ¿Por qué? Nos dice, pues hay dos Afroditas de linaje diferente. Hay una Afrodita celeste y hay una Afrodita vulgar, también llamada vulgar en el sentido de popular, en el sentido de pandemos, ¿sale? Y si hay dos Afroditas, dice Pausanias, tiene que haber dos Eros. Más adelante veremos por qué. ¿Quién duda, dice Pausanias, que haya dos Afroditas? Si conocemos todos el mito. La primera es la hija de Urano, ¿no? La hija de Cronos, que no tiene madre, a la que llamamos también Uranía. Y la otra Afrodita, la más joven, es la hija de Zeus y Dione, a la que llamaremos Afrodita popular. Recordemos, apelando al mito, que la primera Afrodita, a la que se le va a llamar celeste, nace cuando se destrona Cronos, la cuestión de los testículos son arrojados al mar
y de ahí, de la espuma, se levanta a Afrodita. Esa es la Afrodita más arcaica, que tiene que ver con la Afrodita celeste. Y luego hay otra Afrodita, que es la hija de Zeus y Dione, que es la llamada Afrodita popular. Se sigue de aquí entonces que hay dos Eros al existir dos Afroditas. Por lo tanto, ¿a qué Eros nos referimos? ¿Al celeste o al popular? Afrodita como Pandemos, por supuesto que representa el amor vulgar. ¿Qué es el amor vulgar aquí? El amor físico, y no alcanza el amor espiritual. El amor vulgar entiéndase también aquí como lo inmediato, como lo primero, como lo primero que yo quiero decir, lo primero que quiero señalar. Prefiere que el objeto de su pasión sea cualquier cosa. Se desvive por cualquier cosa. El otro amor, que procede de la Afrodita celeste, quien es huérfana de madre, por lo que ya comenté, preside el amor entre los hombres. Y no es el amor lascivo, no es el amor promiscuo, sino es un apego basado siempre en la intelección, en el Verstehen, en el deseo de entender. Y esto se logra con los años. Y esto se logra con una asociación duradera y práctica continua. Por eso luego se entiende también cuando se dice que la filosofía es el ejercicio de la demora y de la paciencia. La filosofía no tiene que ver con soltar juicios de súbito, sino es esto que podemos ver aquí, que se nos está señalando como aquello que se logra con los años, aquello que se logra con el tiempo. Por eso recuerden que Platón va a decir, bueno, ¿y cuándo podemos filosofar? Y él dice, quizá a los 60 años ya podemos empezar a decir algo. Ahora bien, todo lo demás es un placer pasajero. Todo lo demás es un placer pasajero. Un joven no debe entregarse ni rápidamente ni antes de tiempo cuando haya puesto a prueba el carácter de su amante. Hay que poner a prueba el carácter. ¿Por qué poner a prueba el carácter? Por una fórmula que está muy clara en la Paideia y que luego pasa a la Humanitas romana, ¿no? Siembra un acto y tendrás un hábito. Siembra un hábito y tendrás una virtud. Siembra una virtud y tendrás un carácter. No serás un títere. De igual manera, se está invitando en torno a la reflexión del amor. Hay que probar el carácter del amante, es decir, sus virtudes, sus hábitos y sus actos, para ver dónde está centrado su deseo. Si en la Afrodita Pandemos o en la Afrodita celeste, si en el Eros vulgar o en el Eros celeste. Y al dar prueba en este carácter, ni por miedo, ni por codicia, ni por ambición, te debes de entregar a menos de que sea por un progreso intelectual, por un progreso del alma, por un ensanchamiento del pensamiento. Pues este es el Eros celestial. A continuación, Pausanias va a decir que va a llamar hombre vicioso al amante popular, que ama el cuerpo más que el bien del alma, porque su amor no tiene duración. Quien remite al Eros popular, todo tipo de amor que se genere y brote de él no tendrá duración, ¿no? Se acabará, perecerá. Es la canción de José José. Es esa belleza que cansa. ¿Sale? Puesto que uno ama una cosa que no dura. Pero el amante de un alma bella permanece fiel toda la vida, porque lo que ama es perdurable, durable. Y esta es la pregunta que después se va a hacer San Agustín. Bueno, de todo lo que se puede amar, ¿qué es lo digno de ser amado? Ya él le dará una lectura en clave cristiana. Pero aquí la pregunta está en
si enfoco mi pensamiento, mi relación con el mundo en torno a aquello que deja de ser, aquello que no perdura, la pregunta es, ¿qué puede ser aquello donde yo pueda amar, que sea digno de amar y que no cambie, que no perezca? Tenemos entonces que Afrodita es diosa de la belleza, pero también diosa del amor. Por eso la idea de que siempre se piensen juntos, Afrodita y Eros. La idea de que Platón quiere exponer es que no se puede pensar lo bello sin el amor y viceversa. No se puede pensar el amor sin lo bello. Pero hasta aquí tenemos ya una dualidad que es la característica de todo tipo de pensamiento metafísico. Dice muy bien luego Arturo Leite, queremos saber cuando estamos en terruño metafísico, siempre hay dualidad, siempre hay dicotomía, como lo estamos viendo aquí, dos Afroditas, dos Eros, dos formas de amar. Hay dos nociones de belleza, de Afrodita, la noción de una belleza celeste y la noción de una terrestre. A esta última, reitero, Platón le llama popular, vulgar, porque es la noción que tiene la mayoría de los seres humanos. Tenemos entonces también dos nociones de amor, la noción de amor celeste y la noción de amor popular. Ahora bien, sabemos que el siguiente en tomar la palabra es Aristófanes. Aristófanes tiene que hablar, pero siguiendo el diálogo, pues tiene hipo, ¿no? Y por tener hipo no va a hablar, y entonces le dice a Eraxímaco, el médico, ¿sabes qué? Te cedo la palabra, pero tienes dos tareas, que hables y a la medida que vayas hablando me cures el hipo. Para ello, entonces, Eraxímaco toma la palabra y va a decir lo siguiente. Pausanias ha dicho algo más amplio que lo que dijo Fedro. El decir que dijo Fedro, esto ya soy yo, va siendo ampliado por lo que dijo Pausanias. Pero lo que dijo Pausanias también va a ser ampliado por lo que ahora va a decir Eraxímaco, el médico. Ningún decir queda dicho de manera absoluta. Todo decir se abre una y otra vez. Pausanias ha empezado bien su discurso, pero pareciéndome que a su final no lo ha desenvuelto suficiente. Parece que yo, Eraxímaco, tendré que completarlo. Apruebo lo que dijo Pausanias, que hay que distinguir a los dos Eros y a las dos Afroditas. Pero dice Eraxímaco y agrega, pero por mi profesión de médico, sé que el amor no reside solo en el alma de los seres humanos. El amor no tiene que ver únicamente con los seres humanos. Y aquí está el punto donde se va a apelar a la universalidad. El amor no es algo particular, no es algo de exclusividad, sino más bien apela a una universalidad que es lo que pone en Platón en boca de Eraxímaco. Nos dice a continuación, solo en el alma de los hombres no es posible el amor únicamente, donde tiene por objeto la belleza, sino que hay también otros objetos y otras miles de cosas donde podemos encontrar el amor. Lo podemos encontrar en los cuerpos de todos los animales, lo podemos encontrar en las producciones de la tierra, lo podemos encontrar en una palabra en todos los seres. Ante esto, Platón deja entrever aquí la universalidad del amor. Es decir, hasta qué punto, ¿no?, el amor puede ser mostrado en todo lo particular. No hay una separación que lo universal ande por un lado y lo particular por otro lado, sino más bien, hasta qué punto el filósofo debe tener la capacidad de ver lo universal en lo particular y lo particular a través de lo universal, como lo quiere mostrar Eraxímaco, el médico. El amor no es algo exclusivo de los seres humanos. El amor se abre a otras regiones y a otras dimensiones como las que ya señalamos. El amor en todos los seres, el amor en la pluralidad. Demos cuenta que Platón se expresa a través del médico en este sentido universal, como una perfección suprema
que armoniza y que une la pluralidad de las cosas. Insisto aquí contra esas lecturas donde se habla de que la universalidad es una abstracción alejada de la vida diaria y cotidiana. No es así. La abstracción es abstraer, sacar fuera de. Significa alumbrar, alumbrar donde estamos. Ahora sí, salimos de nosotros mismos para volver a nosotros mismos. Y hay dos modos de entender la abstracción. Como una cuestión del pensamiento ahí aislada de la vida diaria, pero como una cuestión que sirve para alumbrar nuestra vida cotidiana. Entonces, la universalidad tiene que ver aquí donde señalar un principio que esté en todo lo particular. Y cómo esto particular, ¿no?, se muestra en este principio universal. La medicina, dice Eraxímaco, pertenece al ámbito de Eros. Su función es unir en amor y armonía los elementos más hostiles del cuerpo. Une los contrarios, dice aquí Eraxímaco, y esto nos hace recordar a Platón. Une lo caliente y lo frío, lo amargo y lo dulce, lo húmedo y lo seco. También en la música lo podemos ver. En la música se muestra el amor con las notas altas, las notas bajas, los ritmos lentos, los ritmos rápidos. Si tenemos el eros celeste, el eros bueno, todo es moderado y saludable. Lo contrario sería el eros popular, el eros vulgar, que llaman aquí desenfrenado, que provoca la plaga y que provoca la enfermedad en todo. Otro ejemplo, para hablar de esta universalidad en la particularidad, Eraxímaco apela a la religión. En la religión también actúa el eros, un eros originario, un eros que provoca un autodominio, un eros que muestra justicia, un eros que estaría en contraposición con el otro eros, el eros popular, que sería todo lo contrario, pero que debe ser regulado y que debe satisfacerse con precaución y sin exceso. Hasta ahí es lo que extraigo del discurso de Eraxímaco. Vemos lo que salió de Fedro, vemos lo que salió de Pausanias, vemos lo que muestra Eraxímaco, y ahora sí, ¿no?, de manera y señalamiento de buen médico, mientras Eraxímaco hablaba y disertaba, le quitó el hipo a Aristófanes, y ahora Aristófanes tomará la palabra. ¿Qué va a ocurrir aquí con Aristófanes? Aristófanes, ya recuperado, emite un discurso sobre Eros, apelando a su origen y a su naturaleza. Aristófanes va a decir: he estado atento a todo lo que se ha dicho, pero sigue sin decirse todo. Se han señalado rasgos importantes en torno a Eros, pero no se ha llegado a lo fundamental. Es necesario volver a repensar lo dicho. Y eso es lo que hacemos siempre en la actividad filosófica. Estar repensando, sabiendo que el re, ¿no?, es un prefijo en latín que significa volver, regresar. ¿Qué es lo que va a plantear aquí Aristófanes? Antes de ello, quiero resaltar lo que señala Brun en torno a Aristófanes, porque sabemos que es el padre de la comedia, ¿no? Nos dice Brun: la gracia de la expresión a la seriedad del pensamiento, la forma de asociar la poesía más delicada a la más profunda de las especulaciones, eso es lo que va a emitir Aristófanes en su exposición, ¿sale? Va a decir Aristófanes: originariamente existían tres sexos, el masculino, el femenino y el hermafrodita o andrógino. Los individuos eran de forma redonda, con la espalda y los costados formando un círculo, y así se originó todo. ¿Por qué pone esto Platón aquí en boca? Bueno, si en Eraxímaco vimos, ¿no?, que se apelaba a los contrarios, que se apelaba a Heráclito, que por ahí va a ser una crítica a Platón, aquí apelando a este discurso donde se habla que el inicio era de forma redonda y que todo tenía que ver
con la formación del círculo, se está haciendo referencia aquí al principio de Parménides, a esa verdad bellamente circular, donde todo está dentro y no hay nada afuera. Es un círculo perfecto. Siguiendo el discurso que pone Platón en boca de Aristófanes, había entonces 4 brazos, 4 piernas, una cabeza pero con 2 caras, 4 orejas, 2 series de órganos reproductores y todo lo demás por parejas. Andaban en posición vertical, pero para correr rápido daban volteretas usando los 8 miembros. Dueños de una fuerza vigorosa, y aquí empieza lo que quiere hacer el acento Platón en boca de Aristófanes, dueños de una fuerza vigorosa y de orgullo tal que tenían que intentaron enfrentarse con los dioses. Hay una pretensión de todo aquello que no es divino por ser divino. Hay una pretensión de todo aquello que es mortal por ser inmortal. Hay una pretensión de retener aquello que amas. Hay una pretensión de ceñir y asegurar que no cambie lo que no desee que cambies. ¿A qué obedece ese impulso? ¿Por qué en nuestra vida, en nuestra existencia, nos duele el cambio? ¿Por qué lacera? ¿Por qué toca? ¿Por qué llega? ¿Cómo en la vida cotidiana, en las cosas más simples, a veces le dices hasta a tu pareja, en un abrazo, en un beso apasionado, ojalá este momento no pase? O en el éxtasis del partido de fútbol, que no termine, que no silbe el árbitro. Pero termina el beso, silba el árbitro y se queda un vacío. Hay una pretensión de eternidad, entendiendo eternidad porque no pasen las cosas. Es por ello que se habla de este origen donde había una unidad completa que se está representando a través de este mito. Entonces, se quisieron rebelar contra los dioses. Y claro que los dioses no podían tolerar esta arrogancia ni hacerlos perecer, tampoco los querían destruir, porque de ellos recibían ofrendas, honores y que les consagraban a los dioses. Por lo tanto, Zeus, ¿qué resuelve? Resuelve debilitarlos, partiéndolos a cada uno por la mitad, ¿no? Los parte por la mitad, para ello va a cooperar el dios Apolo y quedan separados. Aristófanes va a señalar que la unidad era el origen, era el principio, una unidad. Pero por esta arrogancia quedan partidos, ¿no? Aparece la multiplicidad. ¿Y qué queda de seña? Lo que queda de seña, nos dice el diálogo, es el ombligo, que queda a la vista, que es la cicatriz de esa rajada, de esa división. Dice Aristófanes que cada mitad, a partir de ese momento, suspiraba por la otra mitad. La encontraba, volvía, se le abrazaba estrechamente, fervorosamente, deseando volver a convertirse en lo que era en un primer momento, deseando volver a ser lo uno. Al extremo que, como no podían volver a ser lo uno, empezaron a perecer por inanición. Pues nadie ni nada querían hacer la una parte sin la otra parte. Ahora bien, ante esto, ¿no? Zeus, al ver este desgarramiento de la unidad, ¿no? Zeus coloca los órganos sexuales en la parte delantera del cuerpo, porque estaban atrás, al quedar partidos. Coloca los órganos sexuales de la parte delantera del cuerpo de cada ser para permitirles el apareamiento. ¿Y qué se gana con el apareamiento? Se asegura la generación de la especie, se asegura la satisfacción del deseo. Y se aseguran los dioses, siguiendo aquí el mito, que sigan recibiendo libaciones, que sigan recibiendo honores, etc. El instinto del amor, entonces,
El instinto de Eros, hasta aquí en el discurso de Aristófanes, es un instinto por restaurar nuestro estado original, la unidad. El amor, Eros, vuelve a unir nuestra naturaleza primitiva para fundirse el uno en el otro y volver a ser lo que se era al inicio. Por eso hay placer en el acto sexual. No tanto por los cuerpos, no tanto porque se explique biológicamente, sino porque ontológicamente se está apelando a una unidad que tiene que ver con una divinidad. Ergo, luego entonces, el deseo ardiente es esta unidad. El tratar de obtenerla, eso se da en nombre del amor. Sin saber filosofía, cuando luego uno le pregunta a la gente que ni siquiera tiene la mínima idea de que existe Platón y de que existe el banquete. Oye, ¿por qué amas a esa persona? Porque me siento completa con él o me siento completa con ella. Me complementa. Ahí está ejecutándose en lo más trivial que pudiese parecer que no lo es. Esto que se está señalando aquí. Lo que está haciendo Platón es poner a la luz lo que está oscuro, hacer transparente, a partir del ejercicio filosófico, aquello en lo que estamos metidos día a día. O sea, la filosofía no es algo alejado, como comúnmente se nos malenseña, ¿no? Ahí están los filósofos volando en las nubes y quién sabe qué piensen en su cabeza y se les olvida el mundo. No, no, no. Están tan comprometidos con el mundo que hay que filosofar para alumbrar el mundo. Luego de ello, vienen alusiones en torno a Sócrates, en torno a Agatón, ¿no? Y entra un discurso de Agatón apelando a elogiar a Eros, no solo por sus dones, ¿no? Ya solo faltaba que hablaran Sócrates y Agatón, pero pues Agatón es el que toma la palabra y dice, bueno, creo que de todo lo que se ha dicho, no se ha dicho todo. Es decir, se ha hablado de Eros, se ha hablado de su origen, se ha hablado de las Afroditas, pero no solo hay que hablar de sus dones. Eros, dice Agatón, es el más bienaventurado y el más bello. Es lo más bello que pueda haber. Hay que añadir su gracia y sus formas proporcionadas y su floreciente belleza. Eros se instala, y aquí viene lo que va a refutar Platón en voz de Sócrates. Eros se instala, dice Agatón, solo donde hay florecimiento, solo donde hay fragancia, ya sea en un cuerpo, ya sea en un alma, ya sea en otro lugar, ¿no? Además, Eros, de poseer cualquier forma de belleza, tiene también todas las virtudes. Tiene la justicia, tiene el autodominio, es valiente, es poeta y es capaz de crear poetas. Todo aquel que es alcanzado por Eros, por el amor, se vuelve poeta. Es bueno y bello. Es la causa de la belleza y el bien para todos los demás. Hasta aquí el discurso de Agatón, ¿no? ¿De aquí qué se deriva? ¿De aquí qué se deriva? Se deriva la idea del kalos kagathos. Kalos kagathos. ¿Qué es esto del kalos kagathos? El hombre bueno y bello. El hombre que es virtuoso, el hombre que es bello, que nos lo muestra muy bien Werner Jaeger en La Paideia. A partir de aquí, ¿no? Es el ideal griego, que el hombre sea bueno, que sea bello, ¿no? La práctica de la virtud en la mejor formación de hombre. No se incrementa la belleza y la nobleza. Calocogatía, que es la expresión ya que se usa, ¿no? Calocagacia, por su lozanía, sino más bien por la práctica cotidiana de las virtudes. Ante esto, Sócrates, ya sabemos, de manera irónica, dice, bueno, ¿qué voy a poder decir yo? ¿No? Yo ya después de lo que dijo Fedro, después de lo que dijo Pausanias, después de lo que dijo Eraxímaco, después de lo que dijo Agatón, después de lo que dijo Aristófanes, yo,
Sócrates, ¿podrá acaso decir algo que esté al nivel? Va a decir Sócrates lo siguiente. Creo que sí puedo decir algo. Sócrates se lamenta, ¿no?, que no se ha dicho aquello que hace ser en origen a Eros. Y Sócrates reconoce que ni él mismo lo sabía. Va a decir Sócrates que no está de acuerdo con lo que dijo Agatón, de que se atribuya a los objetos la belleza y las virtudes. No estoy de acuerdo con eso con Agatón. Y Sócrates va a decir, yo antes creía en eso. A través de una serie de preguntas, Sócrates muestra que el discurso de Agatón deja a Eros de manera relativa. Es decir, como un padre o un hermano que tiene que ser padre o hermano de alguien. Pero uno solo puede desear aquello de lo que carece. Y aquí es donde va a entrar. Eros, el amor, tiene que ver en un primer momento con lo que se carece, con la carencia. ¿Por qué? Dice, así también el amor o el deseo lo es amor de alguien, deseo de alguien o amor de algo, deseo de algo. El amor no es algo pleno. Así que Eros desea la belleza. Eros no es la belleza, desea la belleza, desea el bien. ¿Por qué los desea? Porque él no los posee. El amor entonces es una invitación a la belleza, una invitación al bien. No es que el amor sea la belleza y sea el bien. No los posee. No es ni bueno ni bello. Aspira, desea lo bueno, desea lo bello. Sócrates dice entonces, esto yo tampoco me lo saqué de la manga, ni vengo aquí a hacer presunción de ello, sino más bien, como todos sabemos en el diálogo, esto se lo reveló una mujer sabia, ¿no?, de Mantinea, llamada Diótima. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Qué va a ocurrir aquí? Dice, yo lo que voy a exponer es lo que Diótima me dijo. ¿Y qué fue lo que Diótima le dijo? Sócrates llamaba a Eros Dios grande, bueno y bello, ¿no? Pero Diótima esgrimió los argumentos que da Sócrates contra Agatón. La manera en que Sócrates refutó a Agatón es la manera en que Diótima refutó a Sócrates, porque Sócrates creía lo que creía Agatón. Entonces, después de esto, Sócrates se preguntó, bueno, y a todo esto, entonces, si Eros no es la belleza, si Eros no es lo bueno, entonces Eros, ¿qué es? ¿Lo contrario? ¿Lo feo? ¿Lo no bueno? Y Diótima le dice, error, Sócrates, estás procediendo de manera incorrecta. No hay que ponerse en ninguno de los extremos. Eros es un intermediario entre los dos. Eros como intermediario, el amor es un intermediario. Del mismo modo que existe un estado entre el conocimiento y la ignorancia. Como todos sabemos, Platón deja ver muy en claro que los dioses no filosofan, porque ya saben. Y el ignorante tampoco filosofa, porque no sabe que no sabe. Es el filósofo quien se da cuenta que no sabe y desea saber. La ignorancia posibilita la búsqueda de conocimiento. Bueno, claro, darse cuenta de la ignorancia. Darse cuenta de la ignorancia permite desear saber. Por eso es un intermediario ahí entre el conocimiento y la ignorancia. Suponer, que es lo que casi siempre va a ocurrir, señala Diótima a Sócrates, cuando a veces se supone acertadamente sin ser capaz de justificar tu convicción. ¿Cuál es esta experiencia? Cuando intuyes algo, intuyes esa verdad, pero no eres capaz de justificarla. Ahora,
no somos capaces de justificarla proposicionalmente. Si estamos acostumbrados a enunciar a partir de juicios, ¿no? Afirmar o negar algo de algo, lo que se va mostrando en los diálogos, ¿no? Y se va mostrando aquí en el banquete es la medida en que todo juicio va siendo abierto, la medida en que toda proposición permite decirse de algo más, que toda proposición no agota el tema que se está tratando, y menos si se está tratando filosóficamente. Si ustedes se dan cuenta cuando uno revisa los diálogos, ¿no? ¿Cuándo aparece el mito? El mito aparece cuando un decir ya no puede decir más. Se viene dando definiciones, se vienen dando asomos, se vienen dando rasgos o indicaciones, y de repente sale el mito. Es otra forma de decir. Otra forma de decir que quiere decir lo que no se alcanza a decir en la proposición. Los diálogos de Platón son una belleza en la medida en que nos muestra diferentes formas de decir sobre un mismo tema. Y la aporía tiene que ver con a, alfa privativa, poros, camino, ¿no? O sea, aporía, sin camino, sin salida. Cuando se habla de la aporía en el diálogo, es sin salida proposicional. ¿Ah? No hay una salida en el juicio de afirmar o negar algo de algo, pero se ejecuta esa expresión a través de un mito. Es otra manera de nombrar, otra manera de referir. Entramos en una aporía proposicional, más el hecho de llegar a una aporía proposicional nos permite pensar de otra manera, no proposicional. Ahora bien, es erróneo llamarle Dios, sigue hablando Diótima, pues los dioses son felices y bellos, y Eros no puede ser feliz porque carece del bien y carece de la belleza, pues es un intermediario que desea. Tampoco es mortal, pertenece a los daimones. Siguiente característica. Eros no es mortal, pero tampoco es un dios. Pertenece a los daimones, al daimon. ¿Qué es un daimon? Aquellos que median entre los dioses y los mortales, entre los dioses y los hombres. No hay una relación directa de los hombres con la divinidad. Siempre es una relación intermediaria. Siempre es a través de Eros. Para ello, Diótima revela a Sócrates el nacimiento de Eros, como bien sabemos, ¿no? Había una fiesta ahí entre los dioses por el nacimiento de Afrodita. Aquí está el inicio de los discursos, ¿no? Donde como el final guarda el inicio y como desde el inicio ya estaba guardado el final. Hay una fiesta de los dioses por el nacimiento de Afrodita. Poros, ¿no? Se emborrachó y Penia, la pobreza, se acuesta con él en el jardín y concibe a Eros. Poros sabemos que es la abundancia, ¿no? Poros, ¿no? Que también es camino, tiene una significación en griego que tiene que ver con hallar un camino. Por eso aporía es sin camino. Poros tiene que ver con hallar un camino, con el pensamiento, con el ingenio, y quien tiene poros, ¿no? Tiene una euporía, es decir, una abundancia. Este pensador Spencer llama a Eros, al amor, como lo engendrado entre la abundancia y la escasez. Lo engendrado entre la abundancia y la escasez. ¿Sale? Lo contrario de poros, pues es penia, que es la carencia de camino, ¿no? La carencia de ingenio a poros, sin camino. Entonces, recordemos que se emborracha ahí en el festín Poros, se va y se acuesta al jardín, y Penia, ¿no? Que es la escasez, que es esta pobreza, se acuesta con él y se concibe a Eros. Nace Eros el mismo tiempo en que nace Afrodita. Por eso siempre se piensa Afrodita en relación a Eros.
y a Eros en relación a Afrodita. Al haber sido engendrado el mismo día de Afrodita, es su seguidor en lo que se refiere a amar la belleza. En cuanto hijo de la pobreza, ¿no? Penia, Eros no es tierno, ni siquiera es bello, sino es duro, descalzo, sin hogar, anda a la intemperie, mendigando. Por el lado de su padre, hereda planes para adquirir la belleza, para adquirir el bien que desea, siempre en busca de saber algo, siempre en busca de la sabiduría, buscando filosofar, que es un intermediario, muriendo, reviviendo. Y esa es la expresión proposicional, no proposicional. Muriendo y reviviendo. Muriendo un juicio y reviviendo para otro juicio, muriendo ese juicio y reviviendo para otro juicio. Y así incesantemente. Porque el tema es inagotable. Esto es lo que una forma de hablar de la dialéctica como metaxis. ¿Ah? Metaxis, es decir, un ya y un todavía no. Ya sé esto, pero todavía no esto. Ya sé lo que todavía no sabía, pero al saberlo ya me abrió más el horizonte. Y el camino sigue. Me va a llegar la muerte biológica, sí, pero con ello, pues no se agota el pensamiento filosófico, ¿no? No ocurre lo que me encanta a mí en la literatura Giovanni Papini, ¿no? En el Uomo Finite, en El hombre acabado, él dice que a mi muerte se detenga la tierra, que todo se pare. No ocurre así. No ocurre así. El movimiento del pensar no se detiene. Ahora bien, a eso refiere muriendo y reviviendo, ¿no? Lo que después Safransky, refiriendo a Heidegger, hablan de que la filosofía te permite renacer una y otra vez, estar naciendo constantemente, porque es estar abriendo la experiencia infinidad de veces, perdiendo lo que se gana a medio camino entre la sabiduría y la ignorancia, siempre el medio, siempre el intermediario. Quienes le nombran Dios y quienes le nombran bello a Eros, le confunden con el objeto del amor. Pues Eros es el enamorado. Es entonces el deseo de lo que es bueno y bello, porque los hombres cortarían sus propios miembros en el caso de que estén envenenados. Esa es la prueba de que deseamos lo bueno. Si nuestros miembros estuvieran envenenados, los cortaríamos. El amor es el deseo de la posesión permanente del bien. Y otra vez, posesión permanente. Permanencia. Ahora, ¿pero cómo entender la permanencia? De aquí se derivan pues expresiones, ¿no? De que Platón es el filósofo de la permanencia y que la permanencia es la apelación a un fundamento, pero no es la única forma en que se refiere a la permanencia. La permanencia puede ser pensada de otro modo, como aquella invitación a lo que abre. Esto puede ser logrado a partir de un parto, ¿no? Ya sabemos que hay que ser partero en esto, ¿no? Sócrates le encantaba ser partero, al igual que su madre, ¿no? Parir ideas. Y eso se hace con esfuerzo y con dolor. Estas cosas son con esfuerzo y con dolor. Todos están preñados de cuerpo y alma con un deseo natural de dar a luz. Este impulso de dar a luz, este impulso de procrear, es un impulso divino, que ya señalamos desde el discurso de Aristófanes en la procreación. Es una chispa de inmortalidad en el ser mortal, pues no se puede satisfacerse si está en disarmonía con lo divino. Es decir, ¿cómo puedo estar en armonía con lo divino, con la eternidad, con la inmortalidad, a través de la procreación? Que la humanidad no muera. El acto de la procreación tiene que ver en el fondo con el acto de perpetuación.
Y el acto de perpetuación, más al fondo, tiene que ver con el deseo de eternidad. Por eso empecé con el epígrafo de Nietzsche. Del dolor dices pasa, pero del placer dices que no pase. Deseas la más profunda eternidad. El anhelo natural de todas las criaturas mortales es siempre existir. No morir. ¿Quién en su sano juicio quiere morir? Se habla de un anhelo por no morir. Y no es que nos creamos dioses, sino perpetuarnos de una u otra manera. Una es la que se está mencionando aquí, a través de la procreación, ¿no? Como cuando el padre está falleciendo y, a ver, traigan a mis hijos. O sea, estoy muriendo, pero no estoy muriendo. Ahí estoy. Muero, pero no muero. Javier Zubiri señala 3 formas, ¿no? De no morir. La primera, la procreación. La segunda, en una cuestión cultural, ¿no? Una obra, un texto, bueno, que pase a la historia, ¿verdad? Ninguno de los artículos de los que les habló César podrán pasar hacia la historia, en torno a lo que yo mencioné. O en la religión, ahí, Javier Zubiri, ¿no? 3 formas de eternidad. Bien, todo esto ¿por qué? Porque está el deseo de existir siempre. Todos estos son los misterios, ahora vean, menores del amor. No sale con eso, ¿no? Después de estas grandes cosas, dice, pero bueno, lo que te he dicho, Sócrates, es pues, lo menor del amor. La revelación más importante ni siquiera yo te la puedo dar. O sea, esto sigue, ¿no? Insisto, esto es incesante. Pero lo que sí te puedo decir, ¿no? Le dice Diótima a Sócrates, es que la belleza es visible y es visible por doquier, ella misma, y hay que despreciar la pasión que se siente por una belleza individual. Hay que valorar más la belleza del alma que la del cuerpo, entendiendo aquí por cuerpo, ¿no? La inmediatez de el eros popular, ¿no? Yo sé que también se pueden hacer reflexiones del cuerpo de otra manera, pero no es el tema aquí. Desde aquí se puede ser guiado a la belleza del conocimiento en todas sus formas. Y ya no dirigirte con la belleza porque ves a un bello muchacho, a una bella muchacha, sino la belleza en su totalidad. Que puede acontecer en la abundancia de la filosofía hasta que se capte la visión en sí de la belleza. Vive filosóficamente, vive contemplativamente para que llegue la visión de la belleza en sí. Todo lo anterior, y ya voy cerrando, todo lo anterior es una preparación para el vislumbre repentino de esa belleza asombrosa que es eterna, inmutable y que siempre es belleza. Esto nos hace recordar los niveles, ¿no? Que nos va mostrando y que se mencionan también ahí en la República, de cómo va cambiando el decir a partir de la medida en que nuestro pensamiento va metamorfoseándose, ¿no? Cómo empezamos con la Ikesha, ¿no? Hablando de los sentidos de una manera muy inmediata, muy superficial. Luego, cómo a partir de ello podemos hablar de una pistis, ¿no? De creencias que nos dan sentido de vida. Cómo a partir de ello vamos construyendo doxa, vamos construyendo opinión, ¿no? Y cómo a partir de ir construyendo opiniones podemos ir a una dianosia que tiene que ver con discursos, ¿no? Ahí ponen a las matemáticas, ponen a la geometría, cómo después de ello, ¿no? Si la pregunta y el decir se sigue abriéndose una y otra vez, se llega a una episteme que tiene que ver ahí con lo que se le llama filosofía, con el señalamiento de las cosas y los principios, pero cómo luego hay una noesis, que aquí es algo muy complicado. Esa noesis que tiene que ver con la contemplación, ¿no? La pura contemplación, donde no hay conceptos según ahí. Es un tema que se discute bastante en Platón.
esto de la noesis. Alberto Bernabé Navarro, en su libro Platón y el Orfismo, va a hablar que la noesis no es un ámbito filosófico, sino religioso, órfico, animista. Los modos de expresar y de decir ahí. Bien, en esto radica el amor. Empezar con un cuerpo bello y trepar hasta la visión de la belleza en sí. Así, el enamorado dará luz a la virtud verdadera. Los dioses aman a alguien semejante y a él se le puede conceder la inmortalidad. Por eso Sócrates no tenía problema, ¿no? Él sabía que estaba cumpliendo su tarea. ¿Por qué no tenía miedo de morir? Nos lo narran muy bien ahí en la Apología. Porque a mi muerte seguiré hablando de estas cosas con los dioses. O mejor aún, me convertiré en uno de ellos. Esta fue la enseñanza de Diótima a Sócrates que nos está mostrando aquí Platón. Por eso, ¿no? Dice Sócrates, yo intento persuadir a que los demás honren a Eros practicando el amor tal como yo lo hago. Como conclusión, el amor consiste entonces en aspirar a lo bello y lo bueno que permanezca siempre. Todo lo que es mortal participa de la inmortalidad. Esto es lo que el hombre, ¿no?, busca amar. De hecho, la palabra amor, ¿no?, aunque no está filológicamente aceptada, pero tampoco está filológicamente rechazada, hacen la expresión de a mortis. Mor mortis, muerte, sin. Amor, sin muerte. Lo que no perece. El que en los misterios del amor se haya elevado hasta el punto en que estamos, después de haber recorrido en orden conveniente todos los grados y formas en que se puede hablar del amor y de lo bello, y llegado por último al término de la iniciación, uno percibirá como un relámpago una belleza maravillosa, que era objeto de todo lo dicho y de todos los trabajos anteriores. La aspiración a una belleza eterna, increada e imperecible, exenta de aumento o de disminución, belleza que no es bella en tal parte y fea en cual otra, bella sola en tal tiempo y no en tal otro, belleza que nada tiene de sensible como el semblante o las manos y nada de corporal, que esta belleza tampoco es este discurso, tampoco es este saber, que no reside en ningún ser diferente de ella misma, no está en un animal, no está en la tierra, no está en el cielo, sino que existe eterna y absolutamente por sí misma. De ella participan todas las demás bellezas, sin que el nacimiento ni la destrucción de estas bellezas particulares causen ni la menor, ni la disminución, ni el menor aumento que a ella le modifiquen en nada. Filosofar entonces, ¿no?, es un quehacer, es un trabajo incesante hacia una experiencia que se cierra y que se abre sin cesar, hacia un acoplamiento de lo que podemos llamar ser. Es una percatación de que nos pertenecemos y estamos prendados a esto inagotable que llamamos ser. Para cerrar, Platón, ¿no? Esto lo tomo de los prolegómenos a la filosofía de Platón, que es anónimo. Dice lo siguiente: Platón se llamaba a sí mismo el compañero de los cisnes. Sócrates un día, antes de conocer a Platón, tuvo un sueño donde un polluelo de cisne llegaba a posarse en su regazo, para luego crecer alas y volar lejos, con graznidos fuertes. Y cuando hablaba a sus escuchas, todos quedaban hechizados. El mismo Platón, tiempo después, tuvo un sueño en donde él, como un cisne, volaba de un árbol a otro
causando grandes dificultades a sus seguidores, quienes querían atraparlo, pero no podían. Pues, de igual modo, lo que yo intenté hacer fue, sin atrapar a Platón en este trabajo, intentar señalar algo muy modesto de esa divinidad que fue la que se intentó captar. Es por ello que cierro con lo que nos señala muy bien el poeta Teognis, ¿no? Caliston todica iotaton, loston de higi ainein, panton hediston de jutiserato tigein. Traduzco la traducción de Manuel Araiza: lo más bello es lo más justo. El amor es lo más buscado. Pero por suerte algún día alcancemos lo que siempre amemos. Hemos terminado. Gracias. Eso es todo de mi parte. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Un aplauso virtual. Mario nos ha ofrecido un buen panorama general del banquete, un diálogo amplio y complejo, y pudimos hacer un recorrido por diversos puntos de él. Pues ahora tenemos 45 minutos para el diálogo. Entonces, pues, les pregunto si entre el público hay algún comentario, pregunta. Ok, me parece que por ahí Juan Luis levantó la mano, ¿verdad? Sí, bueno, mientras los demás también piensan un poco la pregunta, Sí. que yo ya venía pensando una, abro, si alguno tiene otra. Muchas gracias por la exposición, realmente muy buena. Yo te quería hacer dos preguntas. La primera, me pareció muy interesante esta relación que hacías, ¿no?, entre la experiencia proposicional y no proposicional, y cómo el lenguaje, digamos, el logos apofantikos, que dirá después Aristóteles, ¿no?, la dianoia, y cómo cuando el logos apofantikos no tiene nada que decir, en el lenguaje proposicional no tenemos para decir, aparece ahí un lenguaje no proposicional que sería el del mito, ¿no?, como vos bien lo señalaste, que ahí aparece el mito de Poros y Peña. Entonces sería una manera de aproximarnos a la verdad, donde el lenguaje proposicional nos deja ahí. Y vos podrías pensar también que habría dos tipos de lenguaje no proposicionales en este diálogo, y relacionado a eso a lo que vos señalabas, como, digamos, en la primera parte del discurso de Sócrates serían los misterios menores, y en la segunda parte, donde narra esa dialéctica ascendente hasta la belleza, incluso vos señalabas lo que decía Bernabé, ¿no?, que tiene que ver va más allá de la filosofía, sino va a lo religioso, a lo místico. Todos los términos que utiliza Platón ahí son muy términos de las escuelas iniciáticas, ¿no?, Eleusis, Órficos, todos de los misterios, perdón, de las escuelas mistéricas, tradiciones mistéricas. Entonces podríamos ver cómo ahí hay un lenguaje no proposicional que tiene que ver con ese noein, o la noesis, que tiene que ver con esa captación casi mística, podríamos decir, o religiosa en ese sentido, ¿no? Entonces serían dos. Esa sería mi primera pregunta. Y después tengo una segunda, si querés, pero dejo a otro. Bien, en torno a lo que me señalas, Luis, grandísimo comentario el que has hecho, ¿no? Efectivamente, siempre en la experiencia filosófica lo que se acusa son los excesos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero que siempre lo que se acusa, lo que se enjuicia son los excesos, ¿no? Cuando se desprenden las ciencias naturales de un discurso filosófico, ¿no? Vemos un movimiento fenomenológico, vemos una hermenéutica filosófica, no acusando el metodologista de proceder de las ciencias naturales y de ciertas filosofías que copian el modelo de las ciencias naturales, sino más bien los excesos. Es decir, que el metodologismo, ¿no?, que señalan las ciencias naturales o filosofías que imitan este modelo,
tengan el monopolio de la verdad, tengan el monopolio de la experiencia filosófica, ¿no? Y que solo así se vaya. Por eso gente como Dilthey, ¿no? Gente como Husserl, gente como Gadamer, gente como Heidegger, ¿no? Se va a levantar a decir, bueno, hay que ponerle un freno a esta expansión tremenda de que solo hay un camino para la verdad, ¿no? Y pues tenemos el gran problema, y Luis lo sabe muy bien que es experto en el tema, el problema de las Geisteswissenschaften, ¿no? La ciencia del espíritu y todas esas cosas. Bueno, ¿por qué empiezo señalando esto? Porque de igual manera, lo que yo veo aquí es que si bien es cierto, ¿no? Sabemos que Aristóteles es amplísimo, ¿no? Aristóteles no solo es el logos apofánticos, él mostró algo, una forma de decir a través de logos apofánticos, pero el gran problema fue, repito, no Aristóteles, la tradición venidera, ¿no? Ciertos modos, ciertas escuelas donde la verdad es el logos apofánticos. Y si no lo dices a través del enunciado, ¿no? Sujeto predicado y cópula predicativa, no estás hablando con verdad. Estás haciendo un hobby, ¿no? Andas ahí en el arte, andas ahí en la filosofía, pero perdida, confundida, y no hay verdad en ello. Entonces, es cierto lo que señalas muy bien, Luis, y lo que acotas, porque sabemos que el propio Aristóteles, por eso también hace una poética, ¿no? Donde a veces, si bien es cierto, encontramos que su modo de proceder es el mismo, pero los contenidos no van siendo luego los mismos. ¿Esto por qué lo señalo? Porque lo que yo voy encontrando, Luis, en mi camino, que ha sido esta forma de acercarme a la filosofía, es cómo un solo decir nunca termina de decir. Cómo buscamos que el lenguaje quiera atrapar, quiera señalar más y de mejor manera aquello que yo quiero mostrar. Me gusta aquí mucho cuando Gadamer dice, ¿qué entendemos cuando entendemos? ¿Qué estamos entendiendo cuando escuchamos un concepto? ¿Qué estamos entendiendo cuando señalamos algo? Y luego la cosa se complica más. Si lo que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo lleva lo que realmente quería decir. Y luego todavía más complicado. Si el que me está escuchando está entendiendo lo que yo deseo que esté entendiendo, que deseo que quiero decir. Y entonces la tarea sí es complejísima. Y un modo de decir, pues no agota la cuestión. Por eso Aristóteles sabe muy bien que logos apofánticos alumbra una cosa, pero deja en oscuro otros ámbitos, ¿no? Por eso yo veo en los diálogos de Platón, Juan Luis, estas formas recurrentes del decir, que yo entiendo que cuando se lea a Platón en clave neocantiana, pues sí dicen, pues yo nada más agarro lo que tiene forma de definición, lo que tiene forma de proposición, y a partir de ahí hablo del Platón cientificista, ¿no? Es la crítica que le va a hacer, ahí César también anda enterado, y los camaradas, la crítica que le hace Vigo a ciertas lecturas de Heidegger, porque dice, el Platón que leyó Heidegger fue un Platón en lectura neocantiana, y no es el único Platón. Bueno, al ver esto, Juan Luis, también yo veo cómo Platón va mostrando estas distintas formas de lenguaje, ¿no? Experiencia proposicional y experiencia no proposicional. Y en la experiencia proposicional, algo que la verdad desconocemos bastante, yo no me he metido tanto, nada más a ciertos asomos, sabemos que el orfismo tiene ahí una fuerza importantísima. Sabemos que hoy día, pues está todo separado, ¿no? Filosofía, ciencia, religión, vivimos como en tres fases, ¿no? Por eso luego estamos ahí en la esquizofrenia de, oye, ¿quién eres, no? El de la filosofía, el de la ciencia, el de la religión, ¿dónde andas? Estás todo partido, ¿no? Es nuestro tiempo, lamentablemente. Pero en estos tiempos había una convivencia. Había una convivencia entre filosofía, lo que podía llamarse ciencia, y religión, ¿no?
Y entonces, ¿no? Esto permitía abarcar, ensanchar más el decir, cosa que no vemos hoy día. Ahora bien, efectivamente, vemos al mito como una forma no proposicional. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mito no hay una distinción especulativa, ¿no? No hay una forma, ¿no? No hay aspectos conceptuales, no hay aspectos de distinguir, como por ejemplo lo hacemos en filosofía, los conceptos, sino más bien es una forma de expresar lo que no puedo expresar con conceptos. Ahora bien, como estamos partidos, Luis, luego ahí vienen los grandes debates, ¿no? De qué es esa forma de hablar, qué es esa forma de... Esto ni es filosofía, ¿no? Estás haciendo literatura, pero no se trata si es filosofía, literatura y demás, sino de ver lo que subyace de fondo. Y lo que está de fondo es que el lenguaje que teníamos ya no nos dio más, o ya no somos capaces de estirarlo más. Y luego como también este orden del mito nos invita, Luis, a lo que acabas de señalar, ¿no? A este ámbito también de la religiosidad, porque ese es otro decir. Ese es otro decir. Que es un decir que a veces nos causa mucha espina. ¿Por qué mucha espina? Porque a veces confundimos religión con institución religiosa, ¿no? Y revolvemos todo, ¿no? Sabemos que la palabra religión, del latín religare, relación con algo trascendente, pero a veces en la inmediatez escucho religión y me imagino al sacerdote, ¿no? Me imagino la corrupción de la iglesia, y se hace una lucha complicada. Y entonces, ¿qué si vemos? Bueno, que en el mundo, en el Gaitz, en el mundo espiritual ahí platónico, no había estas broncas, ¿no? Se consideraba el orfismo como algo relevante. Por eso, lo que voy leyendo de Bernabé Navarro, ¿no? Es según esta experiencia mística, y entiéndase místico como aquello que no se dice proposicionalmente, ¿no? Esos arrebatos que luego no sabes ni cómo decirlos. Y no siempre son arrebatos religiosos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes una emoción, un sentimiento con un ser querido, un ser amado, qué sé yo, y cotidianamente nuestra expresión es, ni siquiera soy capaz de expresar lo que siento en este momento, ¿no? De la manera más cotidiana, cuando a tu persona querida, amada o enamorada le dices, pues comúnmente te digo te amo, pero pues es más que eso, ¿no? Ahí también hay una experiencia mística. O sea, místico no solo se reduce al ámbito de la religiosidad, sino es aquello que el modo de lenguaje en el que me muevo no puedo decir más, ¿no? Por eso algunos lo que dicen es, bueno, a ver, lo que hay que hacer es no recurrir al mito, no recurrir a lo místico. Este mismo lenguaje proposicional hay que estirarlo más, como una liga, o sea, sacar más conceptos y conceptos para no caer en otro tipo de decir. Pero luego se caen en exageraciones, en extravagancias que se complican, ¿no? Por eso desde ahí entiendo muy bien también un artículo de nuestro camarada César, que bien siempre ha fungido como moderador, ¿no? Las maneras en que su querido Heidegger va cambiando los nombres al ser, ¿no? Que obedece no solo a un estilo, sino también a algo que no se alcanza a decir, ¿no? El hombre escribió 102 libros, ¿no? La Gesamtausgaben, pero seguro si siguiera vivo, estaría ahí junto con César escribiendo todavía más. Entonces, es lo que yo podría comentar en ese ámbito, Luis, al comentario difícil de definirlo, ¿no? Y solo pues, dar ciertas luces, ciertas luciérnagas en esa oscuridad. Perfecto, muchas gracias Juan Luis y Mario. Ahora Carlos tiene la mano levantada y me parece que tú también, Luis Fernando, habías levantado la mano, ¿verdad? Entonces vamos con Carlos y Luis. Muchísimas gracias. Mario, ¿qué ponencia? No había podido acceder directamente al Zoom, pero te estaba siguiendo por la transmisión de Facebook, ¿no? Bellísima ponencia, me sumo a los elogios
que ya se han externado entre nuestros compañeros. Y bueno, yo creo que a partir de también la pregunta de Juan Luis, yo me sumaría, por un lado, a como lo has señalado ya, estas diferenciaciones de si roza con lo religioso o no. Creo que en el contexto griego y concretamente platónico, esas diferencias son anacrónicas en sentido estricto, ¿no? Y me quedo pensando más que en los modos del decir, justo en el contrario, es decir, en el silencio. Es llamativo cómo en esta escalera de ascenso que le enseña Diótima a Sócrates, lo dice, y de hecho tú lo dijiste hablando de ese pasaje, le dice Diótima a Sócrates, el último momento no te lo puedo decir, la última revelación no te la puedo decir. Carta séptima dice Platón, bueno, si concedemos que efectivamente es de Platón, pero dice allí quien escribe, el quinto momento del encuentro con lo en sí es inefable, no se puede decir. La alegoría de la línea, libro sexto, final, y luego la alegoría de la caverna, el encuentro con el bien, sol, es inefable. Una y otra vez acontece el silencio. Y creo que en última instancia a eso apuntan los modos de decir. Es que los modos de decir son modos de aprender a escuchar. Porque parecería algo muy natural que ya escuchamos, ¿no? Digamos, el órgano ya lo tenemos la función, tenemos la facultad, pues listo. Es una cosa pasiva. Y no es así. Aprender a escuchar, a guardar silencio, porque es inefable ese encuentro con lo que hay. La belleza es inefable, ¿sí? La belleza nos desborda, pero ¿cómo la deseamos? Y eso es efectivamente algo fundamental, me parece, de toda esta exposición. Y eso, creo, agregaría esta apostilla para suscitar la discusión. Eso es lo que justo nunca va a poder quedar por escrito, ni siquiera dicho. Por eso, eso sería lo que filosóficamente no se puede escribir. Allí está lo que auténticamente se escapa, se elude, ¿no? De todo intento por plasmarlo. ¿Qué nos queda? Aproximaciones siempre, ¿sí? Pienso que esto es una idea derivada, creo que muy fecundamente, de tu exposición. Muchísimas gracias. Sí, bueno, sin abusar tanto, yo me adscribo, ¿no? Me suscribo a lo que bien has apuntado, Carlos. Efectivamente, el tema del silencio es, bueno, un temazo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Por eso luego hasta conocemos la expresión de ¿cuál es el mejor poema? Pues el que no se escriba, ¿no? En ese aspecto. De aquí se deriva también toda esta discusión que se tiene en torno a que pues uno puede leer los diálogos de Platón y si lo lees con clave proposicional, pues quedas decepcionado, ¿no? Porque dices, es que yo quería saber que me dijeran qué era el bien y no sé qué es el bien. Yo quería saber que me dijeran qué es el amor y ahora ya no entiendo nada, ¿no? O sea, de hecho ya hasta me dejaron en la incertidumbre. Algo yo ya creía por firme, pero pues después de esto, ¿ahora qué es? ¿No? Mejor me regreso a lo que creía o qué demonios hago, ¿no? Por eso esa cuestión incómoda que es la filosofía, ¿no? Cuando te empieza a quitar el suelo firme, ¿no? Cuando te empieza a dar esta sensación de abismo, ¿a dónde voy esto? Creo que ¿a dónde paro? ¿De dónde me agarro? ¿De dónde me ciño? ¿No? El silencio, pero pues, me encanta ser parlanchín, o sea, ¿qué onda con el silencio en ese ámbito? Y efectivamente, yo creo que aquí lo señalas muy bien. De hecho, hablo de Gadamer porque en él trabajé la tesis doctoral, pues habla que precisamente la importancia del ser está en la escucha, ¿no? En estar a la escucha del ser, porque hasta en la vida cotidiana, Carlos, queremos que nos escuchen, pero no queremos escuchar, ¿no?
Luego pasa, a mí me llegan a señalar, oye, mira, tú empiezas a hablar y órale, te apasionas y dices. Pero ya cuando toca hablar a alguien, estás ahí distrayendo, no estás escuchando, no estás atento. Y aquí se trata, y me gustó mucho lo que señalaste, ¿no? Que la escucha es estar un atento al ser, ¿no? No una actitud matemática, geométrica de yo manipulo, yo hago al ser, sino más bien fenomenológica, hermenéutica de la atención a la escucha, es la atención al ser, ¿no? En ese aspecto. Efectivamente, el silencio, yo no sé si sea la mejor forma de decir, pero sí es un decir que cómo decimos ese silencio. ¿Cómo le expreso al otro ese silencio, ¿no? Citaste muy bien pasajes de la República, ¿no? Yo me acuerdo de hace años, ¿no? Yo me inquietaba, decía, por dar un tipo de asomo biográfico, ¿por qué el que salió de la caverna, para qué regresó? Ya vio ahí algo, la luz, ahí quédate, ya, ¿qué vuelves? Ve cómo te fue al volver. Pero como bien dijo Luis en su ponencia del pasado viernes, ¿no? Que se me quedó mucho eso. Una actitud socrática de, pues ni modo, o sea, esto no es una teoría, esto es una apuesta de vida. Es una forma de vivir la filosofía, ¿no? Sócrates le tocó la cicuta, a Bruno la hoguera, ¿no? Aristóteles, lo bueno que huyó, para que no hubiera otra muerte a la filosofía, ¿no? En ese ámbito. Pero regresa, Carlos, o sea, yo repito, ¿para qué regresa? Y yo creo que aquí está ese compromiso social, ¿no? Que se tiene de intentar mostrarle al otro lo que tú viste. Pero eso, decíamos, es un esfuerzo y todo esfuerzo es doloroso, como parir ideas, ¿no? Quien añade ciencia añade dolor. Esquilo, se aprende sufriendo. La experiencia de la negatividad es dolorosa, ¿no? Y como seres humanos, pues luego, y más si estamos ya todos moralizados, pues el dolor lo vemos tan negativo, tan algo que no debe de ser, que empiezas a filosofar, empiezan a salir estas cosas, te empiezas a extrañar de ti mismo, porque empiezas a salir de ti mismo, y dices, no, pues yo mejor me meto a estudiar otra cosa, ¿no? Filosofía, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos expresar ese silencio? A veces quizá la manera más propia es el silencio, ¿no? El silencio es la manera más prístina y preclara de expresar esa experiencia. Pero no nos la podemos quedar. Tenemos que compartirla. Tenemos que hacer partícipes al otro y nosotros partícipes de él. Transmitirlo, ¿no? Y por eso, pues Diótima le transmite a Sócrates. Sócrates les quiere transmitir a los demás. Y pongo el dedo donde tú bien lo señalaste, que se fue señalando, ¿no? Que Diótima le dice, pero ahora sí que lo que es en tanto que es, pues no sé. No, o sea, no lo vamos a ceñir, no lo vamos a encerrar, no lo vamos a encasillar en una definición, ¿no? Pero lo que sí es que aquí hay una lucha importante y como a partir de las cosas muy puntuales y atinadas que señalaste, Carlos, pues se deriva estos aspectos que Platón aparece en varios momentos de sus diálogos, ¿no? Como bien señalaste, la carta séptima, donde ahí señala, lo más nuclear de mi filosofía, no habrá nunca palabra escrita. Y pues claro, ¿no? Como decíamos aquí en el seminario, entonces, ¿qué estoy leyendo? Pero esa actitud de qué estoy leyendo es si voy con una actitud de logos apofánticos, como bien señaló Juan Luis. O sea, también el modo de decir es también el modo de actitud. Que eso es algo que me gustaría igual señalar a los atinados apuntes de Juan Luis. En el decir también va una actitud. En el estilo de escritura también va una actitud filosófica, ¿no? Entonces, pues es lo que yo podría comentar un poco a lo que bien señaló Carlos y no añadiría más.
en ese aspecto. Perfecto, muchas gracias Carlos y Mario. Tenemos el comentario de Luis y también Yosadara tiene la mano pidiendo la palabra. ¿Les parece bien si juntamos las dos preguntas o comentarios para optimizar un poquito el tiempo y ver si nos restan al final minutos para otras preguntas? Entonces vamos contigo, Luis, y luego con Yosadara. Sí, tengo un conflicto y como Carlos siempre me pone a pensar, ¿no? y es que toda la discusión, el sentido de lo que tenga decir esto de que la experiencia última es silencio, que la experiencia nuclear filosófica sea silencio, y sobre todo, cómo lo dijo Carlos como última, yo me lo pregunto, porque eso puede ser en el sentido de cuál sea mi convicción personal, ¿no? Esa cuestión indecible, pues es una resolución que en realidad nadie puede ejecutar por mí, y en ese sentido, vaya, me queda claro que hay un silencio de fondo, ¿no? Pero desde ahí creo que Platón está diciendo, o sea, no me suena tanto decir que lo último sea indecible y a la vez decir que la filosofía tiene que tener un origen y un sentido político, que es el terreno de hablar de las cosas, ¿no? Creo que ahorita al final asomaste ahí algo, ¿no? Modo de decir es modo de actitud. Qué fenomenológico te suenas, pero vaya, bien pues, o sea, no me molesta. Pero la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿de verdad podemos decir que o sea, si la experiencia no proposicional significa silencio, sino, déjame, y mira dónde va a aparecer nuestro amigo, como dice Heidegger, otra gramática, otra manera de decir, ¿no? Lo pienso porque a final de cuentas, o sea, en el Fedro está esta cosa, ¿no? De qué discursos, ¿no? ¿Qué discursos han de entrar aquellos que van acompañados de... Todo es experiencia apofántica, ¿sí? Todo está hecho mediante la apófansis, ¿no? Decir algo de algo, ¿no? Y argumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Platón, por ejemplo, los discursos escritos no se pueden defender y tenemos que aprender a defender el discurso, ¿no? Y eso no es más que en el modo, no sé si decir fenoménico de la apófansis, ¿no? El punto es que si podemos hacer algo más que simple y sencillamente hablar de lo que aparentemente son palabras comprensibles, ¿no? Yo me preguntaría entonces en ese sentido, si no más bien la experiencia no predicativa no quiere decir no dejar de hablar, sino hablar de otro modo, ¿no? Y si no ese otro modo es, pues, esto, ¿no? O sea, tratar de ver no las cosas en una sola relación, sino verlas en el todo, que es la pretensión de la filosofía, pues. Que conste que no es pelea, Carlitos, es diferente, ¿no? Ok, bueno, me parece que ya Carlos quiere replicar, pero como habíamos prometido, ¿les parece bien si le damos la palabra a Yosadara? Que tiene... Gracias. Desde hace un rato. Adelante. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta porque si es menester despegarse del amor vulgar que procede del eros de Afrodita Pandemo, para ya hablar de un amor óntico que deviene de un amor fuerte, inteligente, porque procede de Afrodita Urania, mi pregunta es, si ese amor, que procede de Afrodita Urania, llega al punto de ser inacible para el lenguaje proposicional, entonces, ¿cómo podemos resolver este dilema? Porque si la filosofía está buscando salir de su asombro, pues parece que el lenguaje no nos da, no es inacible, pues es casi una tarea imposible,
pero a mí me parece que lo que está aconteciendo en el diálogo es que ya se nos exige hablar en niveles mucho más ónticos, y yo quisiera que tú nos pudieras decir cómo resolver esto sin tener que retorcer el lenguaje, y ese luego retorcer el lenguaje ya se hace una moda, y entonces ya nos despegamos sí del lenguaje proposicional, pero tampoco estamos en niveles ónticos. Gracias. Sí, perfecto. Gracias, Yosadara. ¿Te parece bien, Mario, que ya que se planteó este diálogo entre Luis y Carlos, que Carlos dé su réplica, el comentario? Sí. Perfecto. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues es diálogo para todos, obviamente, ¿no? Sí, claro. Muy rápido. A ver, claro, yo estoy de acuerdo con lo que señala Luis, porque en el fondo, a ver, cuando hablamos del silencio, no hay que confundir el aprender a escuchar con quedarte completamente callado, ¿sí? O sea, obviamente hay que callar para escuchar, pero es que hablar de otro modo en lo político es justamente una experiencia tras la escucha. O sea, este momento platónico, me parece, no solamente coincidiría con lo órfico, que ya señaló muy bien Mario, también con lo pitagórico. No olvidemos que la base una de la formación pitagórica, o sea, lo primero que tenías que ser como pitagórico era acusmático, ¿sí? O sea, había una necesidad primero, calma tus ímpetus, escucha y ahora sí, hablas, ¿no? Entonces, que en este sentido, no es obviamente solo el silencio, porque como muy bien recordó también Mario, pues no es tampoco ya vi el sol yo, me la paso de lujo afuera de la caverna, es más, pongo una hamaca y ahí vivo el resto de mi vida feliz, ¿no? No, es que el silencio no se agota, no cabe en unos oídos simplemente, pero es algo que puedes señalar con la palabra. El problema es que en el terreno político casi siempre lo que hay es puras habladurías, puras palabras, y el problema es que nos las traguemos sin escuchar. Por esa razón, el acto político revolucionario para Platón, a mi juicio, sería: hay que escuchar al logos, al orden de lo que es, a lo que está allá de fondo. Y mira a qué filósofo está regresando en todo caso Platón, ¿no? Al maestro Heráclito. No me oigas a mí, no oigas mi rollo conjetural, mis teorías conspirativas, mis opiniones que nacen desde lo más íntimo de mis entrañas. Escucha lo común, porque eso es lo que nos da sustento a todos, lo que nos expresa realmente a todos. Y eso es lo que nos conviene a todos, en todo caso. Por eso, efectivamente, no es mutismo, es, a ver, calma. Escucha y tratemos de, justo, aquí la metáfora que suelo usar es como la de una orquesta sinfónica. ¿Ya oíste la pieza? Bien, vamos a ejecutarla juntos. ¿Sí? Aquello que he oído, ¿sí? Aquello que he escuchado, se puede expresar conjuntamente. Por eso, en efecto, hay que escuchar, pero no es mutismo completamente, ¿no? Y ahí es en donde se cifraría el terreno de lo político, ¿no? Eso es todo. Gracias. Perfecto, gracias, Carlos. Entonces, te cedo la palabra, Mario. Sí, nada más señalando, son grandísimos planteamientos el que hace Luis, el que hace Yosadara, que efectivamente lo que dice Yosadara es muy cierto, ¿no? Luego andamos ahí retorciendo el lenguaje a lo loco y sin razón de nada, y creemos que ya estamos filosofando altos vuelos. Pero no es por ahí. A ver, sí, nada más un poquito abonar más a lo que comentó Luis, a lo que sumó Carlos, para ir enlazando, ¿no? Porque sí se conecta mucho lo de Luis con lo de Yosadara, en la medida en que el silencio, efectivamente, tiene que ver con: no hay un solo decir que agote el ser. No hay un solo decir que agote el ser. Por eso el movimiento dialéctico en diferentes formas de decir. Entonces, cuando se dice que la experiencia última es el silencio, no porque haya ya que quedarnos en mudo, sino más bien la experiencia última es el silencio en la medida de tener la prudencia
tener frónesis de saber que no puedes, por tu condición de mortal, por tu condición finita, agotar el ser en tu pensamiento y en tu decir. Sin embargo, ¿qué sí se puede hacer, no? Aunque sé que no lo agoto, por eso lo del silencio, aunque sé que un decir no lo agota, por eso lo del silencio, si hay un modo de expresión. Si hay un modo de expresión. Y ese modo de expresión es el que ya después, Luis, puede, ¿no?, mostrarse en un modo de hacer política. O sea, no está separado decir que la experiencia última sea el silencio, no es decir, bueno, ya no hay política, porque en la política se habla, necesitamos juicios. No, 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 no. Sino, incluso el modo de decir determina el modo de política. Ahí está el modo de decir, lo dijo Carlos Vargas en otra sesión de otro viernes, ahí está el modo de decir de los políticos de hoy día. Ese es un modo de expresión política. O sea, la política está horrible. Bueno, así se expresan, ¿no? Entonces, el silencio más bien apunta a que no agotamos el ser. El silencio apunta a nuestros límites, a nuestra finitud. Pero una finitud y unos límites que se ensanchan, que se robustecen en la medida que entramos en diálogo con el otro. Que eso es algo que yo señalo aquí en relación a lo de Luis. Y entonces, Luis, lo indecible se va haciendo decible, sabiendo que por decir decible no agotas todo lo indecible. Que eso es algo ahí importantísimo, ¿no? Vamos arrojando luz, pero no iluminamos todo el bosque. No, ese es ahí el punto, ¿no? En relación a eso, pues precisamente se conecta muy bien en lo que tú señalaste, Luis, de que la experiencia filosófica, con otros términos que usaste muy bien, pues te muestra una experiencia predicativa, pero también te muestra una experiencia antipredicativa, ¿no? Y cómo a veces nos subimos al barco de cómo lo antipredicativo lo puedo hacer predicativo. Y ahí nos vamos esforzando, ¿no? Tratando de decir algo una y otra vez. Y a veces aquí en esta experiencia, y es lo que ya junto con Yosadara, efectivamente Yosadara, el ser nos rebasa, ¿no? Y más nos rebasa cuando nos metemos en una actitud de yo hago al ser, ¿no? De mí sale el ser, yo pongo al ser, ¿no? Yo pongo los mares, los ríos. O sea, a Hesíodo le faltó poner mi nombre cuando habló del origen de todas las cosas, ¿no? A veces hay esas actitudes que claro que complican mucho en ese aspecto, Yosadara, y efectivamente caemos en un terreno muy pantanoso, que tú bien señalaste, cuando dices, bueno, entiendo que a veces en la experiencia no predicativa o no proposicional se recurra a otro tipo de lenguaje. Pero hasta donde te entendí, Yosadara, lo que no eres partícipe es que luego es una retorcedura, ¿no? Un revuelto ahí horroroso, donde eso a qué apunta, ¿no? Y yo creo que aquí lo que yo podría asomar es hasta qué punto, ¿no?, retorcer el lenguaje realmente corresponde a una experiencia de la escucha del ser. Serían ahí como pistas, Yosadara. Y hasta qué punto tú te darías cuenta de que esta retorcedura del lenguaje, ¿no?, pues es más bien para ganar adeptos, porque se escucha bonito, porque se escucha oscuro y medio profundo, aunque no lo es, pero pues parece que nadie lo entiende, y pues así tengo más neófitos a mi escuela, ¿no? Entonces, lo que yo podría sumar ahí un poquito es que el amor uránico, como bien señalaste, ¿no?, la Afrodita de Urano, ¿no?, de Cronos, la Afrodita celeste, es aquella a la que hay que estar escuchando, aquella a la que hay que tener atención y ver hasta qué punto nuestro amor pandémico, ¿no?, nuestro eros popular, va en proceso en relación a esto que es mayor a mí. ¿Hasta qué punto mi decir, Yosadara, puede ir
transformándose en un decir no que agote a este ser, sino más bien en un decir que ponga al descubierto la profundidad de esto en lo que estamos metidos. Y por ahí podemos ver entonces que por eso se vuelve difícil definir, ¿no? En filosofía, ¿no? Cuando luego nos dicen, bueno, a ver, ya déjate de rollo y defíneme qué es filosofía. Y dices, ah, caray. Y luego te dicen, ¿no? A ver, ni tú sabes cómo enseñas. No, más bien, pues, la propia filosofía, ¿no? Como le dijo Diótima a Sócrates, es ese intermediario que se mueve en lo predicativo, en lo antepredicativo, en un modo de decir, en la apertura de ese modo de decir. Y esto es lo que yo digo cuando me preguntan a ver, defíneme filosofía, y luego me responden, no, eso no es una definición. Eso más bien, la cosa está más complicada. Pues creo que es eso, ¿no? Poner al descubierto la complejidad de hablar de estos temas. Si la filosofía se definiera de bote pronto, pues párale de contar, ¿no? Tales de Mileto y ya no hay historia de la filosofía. Pues ¿para qué más, no? Si Dilthey yo hubiera dicho el punto final de las ciencias del espíritu, ¿no? Pues, ¿ya para qué, no? El conde York y esas cosas y demás. O sea, sin confundir el término religión con lo que entendemos hoy. Pero parece que sí es cierto que en esto del filosofar sí hay algo divino. Divino entendiendo como algo inagotable y que no todo depende de mí. Entonces eso es lo que yo comentaría en torno de lo de Luis y conectado con lo que sí, Yosadara, insisto en eso, sí también hay una oleada, una moda de, pues quiero pasar como filósofo, pues destruye logos apofánticos y di que el sillón reverdece en mi pensar de la lámpara haciendo. No, ese tipo de cosas si no cuadrarían con esa escucha, no cuadrarían con esa atención de estar atento a esta experiencia, ya sea predicativa o antipredicativa. Perfecto, gracias Mario. Y en el chat, Fernando Melesio nos pide la palabra, y yo creo que, viendo la hora que es, sería la última pregunta. Entonces, Fernando, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Un poquito bajo. Ajá. ¿Ahí se me escucha mejor? Parece que sí. Sí. No, ahí no, creo que no te estamos escuchando. No te estamos escuchando, Fernando. No, Fernando. No te estamos escuchando. Quizá por el chat podría Fernando plantear su pregunta. Sí, si tienes problema con el audio, Fernando, si quieres puedes escribirlo y lo leemos, tu pregunta. Ok. ¿Ya me escuchas? Ahí ya me escuchas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos mucho su atención, al ponente. Yo quisiera preguntar algo, un poquito, una interpretación de este hermoso diálogo a partir de la pedagogía. Y yo advierto que hay un vínculo entre amor, educación, formación, y que me gustaría que el ponente y esta mesa de maestros de filosofía me pudiera ayudar. Lo escribí un poquito para tenerlo un poco más organizado, lo digo rápido. Decía el maestro Mario, ¿por qué regresa el que salió de la caverna? Yo he pensado o he interpretado que regresa porque busca educar, porque busca la trascendencia en la educación, por eso regresa. Es decir, la filosofía aparentemente remata en una pedagogía, no porque quien regresa quiera contar lo que vio para que el otro lo sepa y lo repita, sino para que el otro comience y siga pensando donde el otro dejó su pensamiento, y así el primero, perpetuarse en la continuación del pensamiento del otro.
Disculpen. Entonces, Platón, yo pienso, no quiere que pensemos lo que él pensaba, sino que sigamos pensando. Aquí la aporía es perfectamente formativa y tiene su función. Entonces, mi pregunta es si es la educación una de las formas de perpetuación o de trascendencia y que por lo tanto, y que para ello involucra el amor. En una parte muy particular del banquete, pregunta Diotima, o más bien propone que el amor está entre aquellos que aman a la sabiduría. El amante de la sabiduría no es el sabio porque ya es sabio, ni el ignorante porque ese no sabe que sabe. Entonces pregunta Sócrates, ¿quién es el que quiere saber, puesto que no es el ignorante ni el sabio? Y aquí yo pienso que ese personaje es el educador, el educando, quien se educa, quien quiere educarse. Quien ama la sabiduría porque no la tiene y por ello aún no es sabio, pero tampoco es ignorante porque sabe que no sabe y puesto que eso sabe, reconoce esto último y se educa. Entonces, aquí hay un vínculo entre educación y amor que nos propone el diálogo y que yo quisiera comentar y saber si tiene que ver con esa trascendencia, con la perpetuación. Esa sería mi pregunta. Gracias. Okay. Gracias, Fernando. Adelante, Mario. Sí, se pone cada vez más difícil estas cosas, ¿no? Muy buen comentario el que nos hace Fernando. A ver, ¿qué puedo yo, hasta dónde puedo yo decir, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo decir esto que comenta Fernando? Efectivamente, sí se puede sacar de cualquier diálogo de Platón, ¿no? Sí se puede sacar una pedagogía, ¿no? Pero pedagogía entendida en su sentido prístino, es decir, como bien lo señalaste, en su sentido de formación, ¿sale? En el sentido de Bildung, ¿no? Como bien señalan los alemanes, ¿no? Bildung, formación. Es decir, de hecho, la palabra educar, ¿no? En latín es educare, que tiene que ver con sacar las potencialidades que uno ya trae. Por eso podemos ver, por ejemplo, en el Menón, cuando se habla de la reminiscencia, ¿no? El alma ya posee el conocimiento, pero se necesita un buen maestro, se necesita un Sócrates que sea capaz que a partir de sus preguntas yo pueda decir esto que ya sé, pero que no sé que ya lo sé, ¿no? Entonces, un primer momento es este maestro, ¿no? Que enseña a preguntar, que es algo importante del ejercicio filosófico. Y que en esta formación, por eso yo me remito mucho pues, a esa paideia de Werner Jaeger, que en esta formación, Fernando, hay algo fundamental que se dijo igual, pero qué bueno que lo traes a la luz para hacer énfasis. De hecho, cuando uno está metido en estas cosas, se sabe que la formación no es por el camino de saberlo todo. ¿Por qué no es por el camino de saberlo todo? Pues porque no somos un Dios, ¿no? No es por el camino de saberlo todo ni de querer saberlo todo, sino la formación va por el camino de saber que hay cosas que no se saben. Eso es el sentido de la formación. Por ello, incluso casi al final de Barja y un método, de verdad y método, Gadamer saca del banquete, ¿no?, la siguiente sentencia: ningún Dios se dedica a filosofar. No nos dedicamos a filosofar porque estemos en posesión de la verdad absoluta, sino nos dedicamos a filosofar porque no la tenemos. Y ese es el estado de enamorado. Y ese es el estado de educación, de formación. El problema es que luego, Fernando, nos educan y nos forman creyendo que somos capaces de tener toda la verdad y de tener nosotros el ser. Y luego, claro, que esto nos pone en un conflicto tremendo y en una frustración tremenda cuando pues, precisamente uno se topa con pared, cuando se mete a leer a Platón y a estas cosas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tipo de educación es la que se promueve enseñar? ¿No? Cuando regresa este que se liberó de la caverna, ¿no? Tampoco les dice qué es el bien, pues ni él tampoco lo sabe, sino trata de poner al descubierto solo lo que él vio, ¿no?
trata de lo que tú acabaste de señalar muy bien, Fernando, pues si les interpela esto que yo vi, que quiero compartir, pues hay que seguirlo, ¿no? Hay que continuarlo, hay que seguir pensándolo. Desear saber, ¿no? Desear saber es algo, como decíamos, que no se concluye, ¿no? La educación tampoco se concluye. De manera superficial e inmediata, pues cuántos modelos de educación hay, ¿no? Que el fordismo, que el toyotismo, que las competencias, pero más bien toda esa multiplicidad de formas de educación obedecen a que hay un olvido de propiamente lo que se tiene que tratar cuando hablamos de educación. Entonces, sí hay una educación, claro, que se puede desprender de esto que comentamos, y sí hay una aporía también en la educación, Fernando, en la medida en que ciertas formas de educación ya no dan para más. Y entonces por eso luego hay que pensar otra forma de educar y otra forma de educar, ¿no? Porque precisamente, otra vez, la educación se manifiesta también a través de un enseñar, de un expresar, de un decir. Pero luego ocurre que la realidad misma, el ser mismo, te dice, oye, pues ya este decir o esta forma de educar ya no está respondiendo. Ya no está respondiendo ni obedeciendo. Y entonces, en lugar de pensar y detenernos a escuchar, detenernos a ver, detenernos a intentar captar, ¿no? Ver en el sentido de captar. Inmediatamente queremos responder. Inmediatamente queremos responder. Bueno, este modelo no, ahora que venga otro. Este tampoco, que venga otro, ¿no? Como si tuviéramos terror de estar suspendidos en la pregunta. Y lo entiendo, ¿no? Estar en la pregunta, pues estar en la inquietud. ¿Y a quién le gusta estar en la inquietud? ¿No? Queremos piso firme, aunque cada rato estemos cambiando de piso, ¿no? Que estemos cambiando de piso a cada rato significa que algo no estamos haciendo ni procediendo correctamente. Y quizás sea esto una invitación, Platón nos esté invitando, ¿no? A intentar sumergirnos con él para salir de ese sumergirnos y tratar de mostrar algo con mucha modestia y con mucha humildad ante esta inmensidad que es el ser.